Nos vamos a situar con la imaginación en plena naturaleza. Un campo, un prado, mucha vegetación, hierbas, frutales, algún animal en explotación y el sol. Todo muy necesario para la vida del hombre. Cuando nosotros seguimos a la imaginación, también nos vamos a ir a otro lugar. Una habitación donde hay puesto un aperitivo de diverso, diríamos, contenido, en donde aparece queso, embutidos, vino, jamón, salchichas, aceite, aceitunas. El hombre necesita todos esos ingredientes para poder vivir. Cuando el hombre tiene necesidad de subsistir, tiene que alimentarse. Pero una dieta equilibrada necesita unos contenidos, vitaminas, lípidos, glúcidos, hidratos de carbono, minerales. En el recorrido histórico del hombre, de la humanidad, el hombre empezó siendo frugívoro. Continuó, además, siendo herbívoro. Y, por necesidad, se convirtió en carnívoro. Con el tiempo, el organismo humano se ha ido adaptando a este sistema complejo de alimentación, de alimentos. Por ese motivo, hoy, en el programa, nosotros les vamos a presentar la alimentación, pero la alimentación de la carne. Y no solamente de la carne, sino las controversias científicas que produce el alimento carne. Así que, amigos, Huellas de nuestro tiempo le presenta este título: Controversias científicas de el alimento carne. La salud y la alimentación son requisitos indispensables para la subsistencia del hombre, para que el hombre pueda realizar las funciones de su vida. En la alimentación, los alimentos tienen unos elementos nutritivos que son los que ponen en funcionamiento nuestro organismo. Podemos decir, en un proceso muy simple, que hay que elegir el alimento, hay que cocinarlo y se produce la ingestión del mismo. Todos los alimentos tienen un factor básico: los nutrientes que realizan la función para lograr ese bienestar en la vida. Tenemos en el estudio, como siempre, a una persona especialista en el tema. Se trata de doña Pilar Gil Adrados, a la que, como siempre, le damos la bienvenida por haber acudido al programa y ayudarnos hoy en este complejo tema que es la alimentación. Así que, Pilar, muchas gracias por venir y bienvenida al programa. Muchas gracias. Buenas tardes, Andrés, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Para mí es muy grato venir al programa, siempre me hace mucha ilusión cuando me invitas, que por ya mí lo me sé. encanta. Y nosotros también, porque cuando planteamos un tema, que lo planteas tú y nos lo transmites, nosotros recibimos tu influencia. Es decir, el programa hoy está influido
por un contenido y por una persona. Siempre ocurre, pero hay personas que no transmiten tanto. Así que, amigos, tenemos con nosotros a doña Pilar Gil Adrados, que es doctora en Ciencias Veterinarias por la Universidad Complutense de Madrid, por supuesto, licenciada en veterinaria, diplomada en alimentación y nutrición y es académica doble. Académica es correspondiente o de número... Correspondiente. Correspondiente de las dos. Sí. Bien, de la Real Academia Nacional de Veterinaria y de la Academia de Doctores de España. Pero por encima, no por encima, pero al lado de todo, doña Pilar es estudiosa. Ese título es un título que da en el mundo intelectual nobleza. Así que con esta idea, Pilar, vamos a iniciar el programa. Es obligado. Salud, por un lado, alimentación, es un tándem, ¿verdad? Estos dos términos. Sí, tal vez sería preferible primero explicar por qué lo enfocamos desde el punto de vista de las controversias científicas y el consumo de la carne. Y las controversias científicas no deja de ser un marco académico, de estudio sí. La forma de averiguar la verdad, ¿no? De buscar los indicios. Y la controversia es un debate, una polémica, distintos puntos de vista, pero esos puntos de vista lo que aportan son evidencias y expertos. Precisamente ahora todos tenemos una idea, tal vez no demasiado oportuna, sobre lo que son los expertos, pero bueno, en una controversia es un debate que al final se hace público y se hace político, y no solo la evidencia tiene el peso, la evidencia científica, es decir, la verdad, ¿no? Sí. Entonces, precisamente en el consumo de la carne hay controversia sobre su efecto en el clima, sobre su efecto en la salud, sobre su posible efecto cancerígeno, sobre su posible efecto en el medio ambiente y sobre todo en la sostenibilidad del planeta. Y por eso es enfocarlo desde el punto de vista de la controversia, ¿no? A mí me agrada el término porque, según lo has planteado tú, pues nos hace pensar. Y cuando un término te obliga a pensar es porque tiene contenido, y aquí hay contenido. En una presentación que nos van a hacer aparece una pirámide de alimentación, que ya lo has explicado en otro momento. Sí, es cierto. Esta pirámide se ve que tiene una base amplia y va ascendiendo hasta... ¿Dónde ponemos la cúspide? ¿En la cúspide qué hay de esta pirámide? Pues las pirámides de los alimentos son un instrumento, pues para la alimentación y la nutrición no son sinónimos. Hay distintos alimentos, pero al final tenemos que utilizar los alimentos de forma que estemos perfectamente nutridos. No todos los alimentos tienen los mismos nutrientes y no de todos los alimentos se pueden comer las mismas cantidades ni aportan las mismas elementos que necesitamos. Por eso es una pirámide. Entonces, en esa fotografía lo que había son distintas pirámides. Hay distintas formas de alimentarse. El sistema mundial, por la cultura, por la geografía, los alimentos disponibles son muchos y aparte también hay cuestiones éticas y filosóficas, por eso apuntaba a la pirámide vegana y la pirámide vegetariana y la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es propia de la geografía en la que nos encontramos. ¿Pero qué es una pirámide de alimentos? Pues lo que trata es de hacer ver qué tipos de alimentos hay que consumir a diario, semanalmente y de vez en cuando. Y además la alimentación es una parte más de nuestro estilo de vida. También hay que asociarla con el ejercicio y con otras pautas de comportamiento. En definitiva, y como lo vamos a centrar en la carne, la pirámide de la dieta mediterránea o la pirámide de alimentación NAOS, que es más propia de la zona en la que nos encontramos del mundo, pues lo que nos viene a decir es que la alimentación tiene que estar sobre todo basada en elementos vegetales,
a diario, vegetales, en productos lácteos y en productos cereales o pan. Semanalmente hay que tomar huevos, carne, pescado y de vez en cuando dulces. Es preferible siempre el agua que otro tipo de bebida y además hay que acompañarlo con ejercicio. La dieta mediterránea tiene un componente que son los productos de la dieta mediterránea fundamentales, que son los cítricos, el aceite de oliva. Y cuando lo comparamos con una pirámide vegana, lo único que sí nos viene a decir es que como no vamos a emplear la carne como alimento, obligatoriamente tenemos que suplementarla. Los vegetales no aportan una serie de elementos que están solo en la carne, como es la vitamina B12 y una serie de aminoácidos esenciales que, bueno, luego lo iremos viendo. En definitiva, la pirámide de los alimentos lo que nos dice es que para alimentarnos hay que hacer un equilibrio entre los alimentos para conseguir los nutrientes. Lo que hay que aportar con los alimentos son todos los nutrientes que necesitamos en grasas, en carbohidratos, en proteínas, vitaminas, minerales, todo. Por eso, una alimentación variada y unos buenos hábitos de vida son lo deseable. Has hecho una presentación y además muy clara, partiendo del mundo vegetal, de los vegetales. Sí. Yo, pensando un poco en la presentación, dije, el hombre primero se hizo como alimento comedor de frutos y después fue ampliando. Pero parece que cuando llegamos a la carne, como que tiene mala prensa, ¿verdad? Sí. Inicialmente. Sí. Bueno, pero Sí. Tiene mala prensa, pero porque muchos partimos de prejuicios, de no tener, cuando digo prejuicios, porque no tenemos suficiente información, ¿no? Y tampoco se trata de destacar todas las bondades, sino olvidarnos de los posibles prejuicios, de los prejuicios que pueda tener, pero todo lo que perseguimos al final es ponderar la información y colocarla en su justa medida. Cuando hablabas de los homínidos, pues el hombre, sus precursores eran vegetarianos, pero por ejemplo, una diapositiva que viene después es el Paranthropus boisei, la diferencia entre el cráneo, la dentición con el Homo sapiens. Eso claramente dice que tenía unos masseteros muy fuertes, los dientes y la dentición es poderosa. De hecho, tiene una cresta en el cráneo que es donde se sujetaban los músculos, los masseteros, pero porque tenía que dedicarse, o sea, fundamentalmente a comer vegetales. ¿Y eso qué implicaba? Que necesitaba una dentición preparada para eso y que además utilizaba mucho tiempo para masticar y fermentar y digerir todos esos alimentos. En el proceso de hominización hasta el Homo sapiens, el hecho de que la carne fuera parte de la dieta, la carne es un alimento que es mucho más denso nutritivamente y además le confería la posibilidad de no tener un vientre tan voluminoso, porque un individuo que se alimenta de vegetales tiene que tener un aparato digestivo muy voluminoso para poder fermentar y conseguir nutrientes de esos productos que son poco ricos en nutrientes. Y además, tener esa densidad nutritiva le permitió que el cerebro tuviese mayor desarrollo. De hecho, el cerebro se llama, como lo llaman en la alimentación, el hambriento de nutrientes, o utiliza más del 20% de las calorías que ingerimos. El cerebro consume mucha energía y eso le facilitó progresar, o sea, la evolución hacia el Homo sapiens. Y por otro lado, el consumo de carne también, pues un poco como lo que tú adelantabas, cuando el hombre también avanzó socialmente, fueron cazadores en el momento que fueron comunidad. O sea, no se pueden cazar grandes mamíferos un individuo solo, ¿no? Eso fue una parte, o sea, que la carne tuvo su papel en ese proceso de evolución humana. Y lo estamos viendo. Según nos van poniendo alguna presentación, que a medida que aumenta la población, el consumo de carne tiene que aumentar también. Pero todo esto tiene sus grandes problemas.
digo los grandes problemas porque cuando el animal está salvaje en la naturaleza, el hombre lo caza, pero no siempre tiene suficiente cantidad como para subsistir todo el grupo que es la sociedad entera, tantos millones como somos en el mundo, y aunque no sea nada más que en una parte del mundo, todo esto supone pues que haya que pensar cómo nosotros producimos carne, cultivando la carne, trabajando la carne, cómo se organiza todo eso, aunque sean líneas muy generales. Bueno, ya empezamos a organizarnos desde el Neolítico, claro. Cuando ya se eligieron las primeras especies, que lógicamente eran las que más susceptibles de ser domésticas, pues por sus características o porque eran menos salvajes y planteaban menos problemas. La oveja, bueno, el primero fue el perro, lógicamente, aunque no fuera con fines alimenticios. La oveja, la cabra, la vaca, y eso permitió pues que el hombre tuviese alimentos sin tener que ir a cazar sistemáticamente, y eso derivó ya en la conservación de los alimentos y hasta el día de hoy. Lógicamente, como tú dices, cuando hablamos de sostenibilidad del planeta, que bueno, ahora estamos en el antropoceno. El Paranthropus que hemos visto estaba en el Pleistoceno, pero nosotros estamos en el Antropoceno, ya que está caracterizada así porque es una época en la que la influencia del hombre sobre el ecosistema es definitiva, y pues se llama el Antropoceno. Entonces, ahora es cuando se debaten el impacto de la actividad humana sobre el planeta, y una de las actividades humanas, lógicamente, es la de proveerse de alimentos. Es como te provees de alimentos de mejor manera, pero es que difieren mucho en el resto del mundo. Entonces, lo que es la actividad ganadera como tal, lógicamente tiene un impacto en el ambiente. Sí, sí. Como tiene un impacto en el ambiente, el transporte, la construcción, sí. O sea, todas las actividades pero es humanas. muy significativo que decimos una explotación agrícola, sí. De, no sé, de hortalizas, ¿sí? Y como que la persona que ve la explotación y cuando se presenta, como que hay un relax psíquico. Voy a utilizar un término posiblemente inventado por mí en estos momentos. Un relax psíquico cuando ves la explotación agrícola. Y dices, fíjate, qué bien, qué tomates, qué coliflor, y además cuando vemos la expresión y manifestación de un agricultor, casi nos cautiva, ¿verdad? Decimos, es un hombre espiritual. Pero cuando vemos un ganadero, ¿verdad que no tenemos esa misma imagen? ¿Sí? Sí, claro, tú como veterinaria, pero yo lo estoy haciendo desde un punto de vista, si quieres, urbanita. Más poético o más imaginativo, no sé cómo expresarte, Pilar, pero como que no repugna, pero sí repugna ver que matan un cerdo o que sacrifican a un novillo, no lo sé, yo creo que... No, yo no digo que sea un acto agradable, pero bueno, es que iba a decir que el mundo es así, es que esto es la cadena trófica. Es como si al león le dices que no coma gacelas. Ya. Claro, sí, te doy toda la razón. También pasa que la cultura urbana y la cultura rural, pues sí que están muy distanciadas, y en la medida que el hombre se aleja de cuestiones inmediatas del medio y de la tierra, pues todo le causa... Pero yo, bueno, y seguramente no debería decirlo, me parece un hipócrita absoluto, claro. Pero los animales son sensibles, evidentemente, pero las formas de gestionar la agricultura y la ganadería muchas veces, vuelvo a decir que son prejuicios, pero desde el punto de vista de mala información. Los animales no están ni hacinados, ni maltratados, ni les falta agua, ni les falta comida, se contemplan todas sus condiciones etológicas, sus pautas compartimentales, todo.
Y hay animales que están, muchos animales están en el campo todo el día, en su medio, y el hecho de que estén animales en el medio, en el campo, no significa que los que están estabulados estén mejor, porque un animal que está en el campo está sometido al estrés de la lluvia, del frío, del agua, que me tengo que ir ahora me tengo que levantar porque tengo hambre. Claro, eso, Claro. ese aspecto que yo te he planteado un poco haciendo de diablo del tema, no es el correcto. Yo te estaba provocando para que tú nos hablaras, que después nos vas a matizar, porque hay unos conceptos éticos que yo te voy a preguntar en otro momento. Pero estamos en la ganadería. La ganadería tiene también una repercusión ecológica, que es donde también hay que cuidar, hay que, diríamos, proteger, hay que legislar, que también nos hablarás de todo ello. Pero en términos generales, la influencia que tiene la ganadería en la ecología. ¿Cómo puedes un poco expresar este concepto? Bueno, pues como decía antes, es una actividad humana más. Y, por ejemplo, si lo comparamos con cuando fue el origen de uno de los debates, de una de las controversias, porque las controversias tienen distintas dimensiones. Pues una es la ética que estabas anunciando, hay otras dimensiones ambientales, la dimensión nutricional que comentábamos al principio, pero desde la dimensión ambiental, ya la FAO en el 2010, creo recordar, todas las organizaciones internacionales y hay acuerdos, bueno, el último de París, todo el mundo, todos, en todos los niveles de gobierno y sociales estaban preocupados por el impacto que hay sobre el clima. Entonces ya anunció que el 18%, la actividad ganadera era del 18% de emisiones de CO2 frente al 14% del transporte. Lógicamente, eso tuvo que retractarse porque estaba mal calculado. Cuando hablamos de un impacto es un efecto, y el efecto se mide con el ciclo de vida. ¿Qué es el ciclo de vida? Pues desde que se empieza el producto hasta su final y hasta su recuperación. En el caso de la ganadería, pues tenemos desde la primera fase sería la producción de alimentos. Esa producción de alimentos tiene un efecto porque se consume energía, por ejemplo, para los tractores, la cosechadora, se consumen fertilizantes, se ocupa el suelo, se reforesta, porque tienes que cultivar, reforestas, es un impacto. Y se utiliza también agua. Luego en la fase de ganadería como tal, en las explotaciones y en las granjas, pues hay otro impacto de la fermentación entérica, sobre todo de los rumiantes. La fermentación entérica, pues un poco lo que hablábamos del pobre Paranthropus que estaba todo el día comiendo, fermentando, pues los rumiantes lo que hacen es fermentar y lo que producen es metano. El metano es un gas de efecto invernadero. Y el metano es el 44% de los gases de efecto invernadero que produce la ganadería. Pero también hay que tener en cuenta que el metano es un gas que su forzamiento radiativo, o sea, es decir, su capacidad para generar calentamiento, es menor que el CO2 y que el ácido nitroso, y además tiene en la atmósfera hasta 10 años. 10 años. Con lo cual, comparado con el CO2 del transporte o con el nitroso, que tiene menos forzamiento radiativo, claro, por eso hay que enfocar las cosas en su justa medida, ¿no? O sea, por tanto, si el efecto de los gases de efecto invernadero se mide a 100 años, el metano que produce la ganadería en 10 años ha desaparecido de la atmósfera. Lo otro tiene persistencia milenaria, el CO2. De hecho, hay métodos del carbono 14 que lo que miden es el carbono, ¿no? Sí, sí. Y eso es de la actividad humana, pero del transporte. Entonces, ese momento la FAO fue la que generó el debate porque consideraba que las emisiones de la ganadería eran de un 18 frente a un 14 del transporte. Evidentemente, lo que se le acusó, lo que se le hizo ver es que no había contemplado el ciclo de
de vida del transporte, porque los transportes no solamente son las emisiones directas de cuando cojo el coche que emite, sino desde el momento en que produzco el coche, extraigo el petróleo para traer el gasoil o para que esa fuente no renovable produzca energía en el caso del coche eléctrico, todo el coche cuando va al desguace, todo eso es el ciclo de vida de un producto. Y una vez corregido, la FAO está publicado, la comparación era de un 5% frente a un 14%, que ya la cuestión varía. O sea, que todo el proceso de la ganadería era comparado con el otro un 5%, independientemente de que la alimentación, si hay que transportarse, con más razón hay que alimentarse, ¿no? Y por otro lado también hay otras cuestiones, otros elementos que no entran en el debate, como por ejemplo que cada vez haya más mascotas y las mascotas tienen un impacto ambiental que también está cifrado. Bien, si te parece nos quedamos ahí. Hacemos un pequeño descanso y seguimos con este planteamiento que has desarrollado porque es interesante. Bueno, me alegro. Así que un descanso. Amigos, también a ustedes, una pausa y seguimos en el programa Huellas de nuestro tiempo. Seguimos en el programa Huellas de nuestro tiempo. Hoy estamos exponiendo las controversias científicas del consumo de carne. Tenemos en el programa a doña Pilar Gil Adrados, que poco a poco nos ha ido planteando la dieta adecuada, también incluyendo el consumo de carne. El consumo de carne, el cultivo de la ganadería, tiene una repercusión, no solamente en el medio ambiente, nos decía, en el clima, nos decía doña Pilar, pero también en la salud humana. Yo quiero iniciar esta segunda parte con esta cuestión, Pilar. El consumo de carne es una controversia en términos generales, nos has ido diciendo. Pero, ¿cómo repercute, cómo influye, más que repercutir, cómo influye en la salud humana? Bien, pues la carne, como hemos dicho al principio, es un elemento de la dieta. Un elemento de la dieta que se debe consumir pues, en su justa medida. Es cierto que desde hace 2 siglos el incremento de carne en el mundo pues, ha sido sustancial, pero no está igualmente repartida. No es lo mismo Norteamérica, que hay un consumo medio de más de 50 kilos al año y más de 200 gramos por día, a Europa, que no llegamos a los 90, Oceanía o, por ejemplo, el sudeste chino, África, es distinto. En este caso, volvemos al término de las controversias, sí. El debate es fruto de las evidencias, sobre todo el del cáncer, que ahora vamos a hablar de él, pero cuando me preguntas de los posibles efectos o perjuicios que puede tener el consumo de carne sobre la salud, sobre todo están relacionados con un consumo excesivo. Todo lo que supera más de 100 gramos al día, entre lo que son 70 gramos de proteína, pues tiene efectos. ¿Y por qué? Pues porque la carne fundamentalmente tiene elementos como son la grasa, son mucho más densos nutritivamente, la grasa, el hierro, las nitrosaminas, que están relacionadas con la carne curada, y también con la cocción, pero no es solo es propio de la carne. Los sistemas de cocción con altas temperaturas
producen elementos genotóxicos. Y eso es propio, por ejemplo, de las carnes a la barbacoa, el tocino, el bacon, bueno, pero todo lo que aumenta es el riesgo, pero no significa que tenga un efecto inmediato. Y este debate se originó después de las conclusiones de la Agencia de Investigación del Cáncer, que está adscrita a la OMS, a la Organización Mundial de Salud, en el año 2015. Pues en esta agencia lo que se investigan son distintas sustancias que se relacionan con el hombre, desde los asbestos, el alcohol, las drogas, el tabaco, distintos elementos químicos que pueden tener un efecto sobre la salud del hombre, y lo categoriza. Entonces, entre más de 300 sustancias, pues hizo un estudio de evidencias entre grupos que consumían carne y no consumían carne, más allá de lo que se supone una cantidad normal en la dieta, y cuáles eran sus efectos, y por eso los categorizó. Incluso las carnes curadas, que son las que tienen nitrosaminas y las aminas cíclicas, frutos de la cocción, esto están en el grupo 1, que se supone que son posibles carcinógenos, no necesariamente tienen que ser los hombres. Pero están en el mismo grupo del alcohol. Bueno, hay una diapositiva que es bastante clara, porque no todos los elementos que están en esa categoría tienen el mismo efecto. La carne curada tienen mucho menos efecto genotóxico que el resto de sustancias que están en esta categoría. Y luego la carne roja es la del porcino, la del vacuno, la del caballo y la de la cabra. Están exceptuadas de las carnes rojas fundamentalmente las aves. Pues esas no hay evidencias de su efecto en el hombre, y hay cierta evidencia en animales experimentales, por lo cual están en una categoría 2A. Pero ¿qué nos dice la OMS? Que es un poco cuando se sacan de contexto y se escriben titulares, ¿no? Dice que cuando consumes 50 gramos de carne roja tienes un 18% más de tener cáncer de colon. No está diciendo eso. Está diciendo que si tomas 50 gramos más de los que ya se suponía que tomabas, tendrías un 18% más de riesgo, suponiendo que estuvieses ya en una frecuencia absoluta. Es decir, el cáncer de colon, y sobre todo en sociedades o en personas que tienen buenos hábitos, tiene una incidencia muy baja. Si en una incidencia muy baja lo que le aportas es un 18% más de riesgo, lo que no estás aportando un riesgo, es una frecuencia absoluta de un 0,000, ¿no? Esa es la lectura que hay que hacer. O sea, que no es que la carne produzca cáncer, no. Pero es que si lo comparas con el alcohol o con el tabaco o con los contaminantes del ambiente, tienen mucho más riesgo que por el consumo de esta carne. Y relacionado con la alimentación hay mucha más relación con las posibles muertes por malnutrición, pues por ejemplo con poco consumo de productos lácteos o poco consumo de cereales integrales, con poco consumo de ciertos legumbres, vegetales, frutas. Está mucho más relacionada la malnutrición y la muerte con eso que con el consumo de carne. Y sobre todo por eso hay que tener en cuenta que la variación está en la persona, en la zona y en el país, la zona del mundo, en el área del mundo, ¿no? Es decir, que está muy claro que el consumo tiene que ser equilibrado, claro, pero de cualquier producto. Exactamente. No solamente de carne, sino también de otros productos que no vamos a citar. Sí. Pero que sí está claro que tiene esos elementos que son el hierro, que por otro lado, ¿cuáles son las bondades de la carne frente a los vegetales? Pues lo que ya hemos contado, una densidad nutritiva mucho mayor, que es una fuente de hierro que es biodisponible, que el hombre lo necesita, que es la única fuente de vitamina B12, que tiene que todas son proteínas de alto valor biológico, por ejemplo,
para obtener todos los aminoácidos esenciales que necesitamos. Con 70 gramos de carne, que viene a ser un filete y no muy grande, tienes todo el aporte de aminoácidos esenciales. En cambio, si lo tienes que conseguir de vegetales, pues tienes que consumir una cantidad mucho mayor. Con 70 calorías en un caso de carne los asimilas o los tienes disponibles en tu dieta, y por el otro, y si lo tienes que ser a base de vegetales, tienes que consumir 700 calorías. O sea que es una fuente de vitamina B12, por eso los veganos estrictos, bueno, los veganos son estrictos porque no comen carne, evidentemente, sí, pero tienen que tener suplementos. Y eso lo relaciono con el hecho de que los suplementos vienen de algún sitio y también tienen un impacto ambiental y un impacto social, o sea que no... Sí. Yo puedo decidir lo que quiero comer, pero si me lo traen a la mesa y no quiero saber más... Que la controversia no se polariza única y exclusivamente en la carne, no, sino que también hay situaciones, condiciones, estudios científicos para decir la controversia científica la podemos aplicar a otra parte de la dieta o a otros alimentos. Sí, sí, sí. Bien, estamos haciendo una intervención de la ganadería, por supuesto, en la carne. Lo estás explicando muy bien. Y ¿hay alguna relación, o por lo menos qué influencia tiene en el uso de esos recursos naturales que tiene una explotación ganadera o que en general puede tener? También sería completar un poco toda esta exposición que estás haciendo. Me preguntas sobre el impacto de lo que es la ganadería en sí, bueno, pues lógicamente depende. Ganadería no hay un tipo, hay ganadería extensiva, ganadería intensiva, y depende. Y digo depende porque dependiendo de eso no es lo mismo un animal que tiene que pastar, un ganado extensivo, el vacuno de carne, que lo podemos asociar a los bisontes. También se les acusaba a los dinosaurios de que habían aumentado la temperatura de la Tierra porque eran grandes tanques de fermentación. Fermentación es metano, la fermentación, sí, sí. Metano. Bien, pues en este caso el impacto fundamentalmente es como ya hemos dicho, de metano, pero es que además para que los animales coman hay que roturar, que es uno de los problemas de su efecto ambiental. El cómo, si se analiza 2 siglos atrás, pues prácticamente toda la Tierra era bosque, no 2 siglos atrás, un poco más. Y los bosques han ido roturándose, dando paso a los pastos y a las zonas de cultivo. Pero es que esas zonas de cultivo son para la producción de alimentos para los animales, pero también producción de alimento para las personas. Sí, sí. Y también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de rumiantes, que son fundamentalmente los que producen gases de efecto invernadero, y hemos dicho que el 44% es fermentación entérica y el 20% del nitroso de la gestión de los estiércoles, en este caso es que además se alimentan, el 44% de su alimentación es de alimentos que el hombre no puede consumir, porque nosotros no somos rumiantes, no fermentamos. Entonces, eso son hojas, restos de cosecha, todo eso es economía circular. Si no estuviesen esos animales, eso no se utilizaría. Por lo tanto, son eficientes desde ese punto de vista, son restos que se transforman en proteína, que sirven de alimento. Que se reutilizan, podríamos decir, ¿no? Claro, sí. Es que lo convierten en algo mucho más valioso, que son proteínas de alto valor biológico para la dieta de los humanos. Y también en este caso la ganadería extensiva pues tiene un efecto también beneficioso, aunque sea paradójico, para el ecosistema. Los pastos, el suelo, se mantiene es un equilibrio entre animales y vegetales. El suelo es rico en nutrientes en tanto que hay una fertilización de los animales
y las plantas hay más biodiversidad en el momento que hay un pastoreo rotacional con distintas especies. Por lo tanto, el mantenimiento de los pastos también es crucial para el medio ambiente y, en definitiva, para el hombre, porque además es una captura de carbono. El pasto, todos los suelos erosionados, todo lo que al final no hay pastoreo y se ha dejado erosionar, lo que se pierde es el carbono, no se puede capturar. Las plantas utilizan el carbono para hacer la fotosíntesis y devolvernos. Sí. En ese caso es un equilibrio también dentro del ecosistema, son necesarios para mantener el ecosistema. No puede haber solo vegetales. Hay otro tipo de explotaciones ganaderas que son intensivas, que los animales lo que tienen es el impacto ambiental ha sido previo, el producto, el alimento se ha generado fuera, ha tenido el impacto que decíamos antes, necesita un fertilizante, necesita el gasoil, energías no renovables para la maquinaria, el uso del agua, todo eso le llega, por tanto su efecto es ligado después a la transformación, al sacrificio, y bueno, hay una huella de carbono en función de cada tipo de ganadería. Tiene mucho más huella de carbono, por lo que ya hemos dicho varias veces, el caso de los rumiantes, por la fermentación, que un monogástrico. Un monogástrico, desde el punto de vista de los gases de efecto invernadero, tiene menos huella de carbono, pero tiene más huella de carbono después su transformación. Y en la medida que esa carne, luego el hombre la quiere en casa, envasada, loncheada. ¿Por qué? Porque ahí también hay que introducir un elemento que es el desperdicio de los alimentos. Y ahí entra lo que es el consumo aparente de carne en el mundo y el consumo real. Entonces, el consumo aparente de carne es muy elevado, que también entra en contradicción y en polémica dentro de las controversias en la forma de plantear el estudio y los propios resultados, ¿no? Cuando estás hablando de consumo aparente es desde la posible producción de carne dividida por el número de habitantes. Desde que hay una canal de carne dividida por el número de habitantes, eso se supone que es el consumo de carne por habitante. Pero es que realmente, al final, el consumo real se investiga, se analiza y se llega a la conclusión haciendo encuestas a los consumidores. Pues entre lo que se desperdicia en el transporte, en la casa, en el loncheado, en lo que tiro, en no sé qué, bueno, pues hay desde un consumo aparente, vuelvo a decir producción partida por el número de habitantes, en Europa, de unos 200 gramos por día, al real que nos llega a los 90. Que es también, claro, si tú partes, cuando hemos hablado de los posibles efectos perjudiciales para la salud, partiendo de que la población consume 200 gramos, aparentes, no es lo mismo que cuando realmente lo que estás viendo es un consumo de 90. Claro. Bien. Estamos en esta última parte del programa, pero yo quiero meterme un poco con la ética. Y hay algunos términos no relacionados directamente con la carne, pero sí son conceptos que se pueden aplicar y también a otros productos y a otros seres incluso. Hay tres conceptos que yo te pregunto, te voy a ir preguntando, tú respondes, no hace falta que te extiendas mucho por ya el tiempo, pero empezando por el término animalismo, una controversia, no de la carne, pero sí de un animal que puede producir carne. El término, concepto, cómo se aplica, cómo se usa y cómo se manipula. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿qué es animalismo? Muchos flecos y muchas aristas. Claro, es que se manipula mucho el término. Sí, bueno, pues animalismo,
hay movimientos animalistas declarados, cada uno su fundamento ético, pues claro, el mundo es muy grande y la realidad es una, pero cada uno la mira y la enfoca como le parece, ¿no? Y también, claro, nuestra ética pues está basada en cómo percibimos las cosas y en nuestros valores. Y el animalismo lo que defiende es que los animales están en la misma posición en el mundo que el hombre. Los animales, es una de las razones, relacionándolo con el debate que traemos sobre la carne, sí. Pues los animalistas lo que defienden es que los animales no están al servicio del hombre y por tanto no tenemos derecho a consumirlos. Y menos... Bueno, ni a utilizarlos y menos a comérnoslo, evidentemente. El concepto está muy claro. Un segundo, la especie, el especismo, pues parecido, ¿no? Sí, están bastante vinculados. Pues el especismo lo que predica es que lo que el hombre es el antropocentrismo, o sea, que el hombre cree que el mundo es suyo y por tanto lo que desprecia es el resto de las especies. Las especies para los especistas o para los animalistas no existen, simplemente es una diferenciación de clases que hemos hecho y por tanto nuestra posición de dominio no tiene sentido y éticamente es reprobable. Los animales tienen los mismos derechos que el hombre y hay que tratarlos como semejantes. Derechos como animales, no derechos de hombre. Es decir, ahí hay que distinguir un poco. Es que eso tiene... Yo creo que tú lo tienes más claro. Tiene su debate, ¿eh? Sí. Bueno, tiene su debate. Sí, bueno, pero desde el punto de vista de los animalistas o de los especistas, lo que dibujan es... Bueno, yo entiendo que los animales siempre han sido objeto de derecho y bueno, cuando son objeto de derecho porque no tienen capacidad racional de momento y no son capaces de soportar las obligaciones, ¿no? Entonces, evidentemente, alguien se tiene que ocupar de ello jurídicamente. Que no estamos hablando del maltrato, porque el maltrato, una cosa es el bienestar y otra cosa es el maltrato. El maltrato aquí ya es un delito penal, bueno, pero aparte de que la sociedad no lo... Ahora preguntaremos eso también. Y un tercer concepto que a mí me parece que reúne los dos anteriores, los seres sensibles. Ahí podemos encajar todo lo que acabas de decir y completarlo. Puede ser por ahí, todos los seres sensibles tienen una condición de existencia que hay que respetar. Estaríamos en la línea del Papa Francisco cuando publicó su encíclica Laudato Si. ¿Está en esa línea? Sí, y de hecho yo creo que todas las sociedades han tenido una posición de respeto a los animales. Otra cosa es que su ética les permite aprovecharlos, no es aprovecharse en el sentido del maltrato, sino que bueno, es un elemento que está... Bueno, yo creo que, voy a hacer una tontería, pero igual que si tú te vas al Polo Norte y sale un oso pues te merienda y punto, y no te va a preguntar, pues claro, pero es un poco la cadena trófica, pero bueno, ya en serio, que cuando hablamos de seres sensibles, eso sí que no hay discusión. Los animales, sobre todo los mamíferos y los que tienen una fisiología bastante próxima al humano, porque otra cosa es, por ejemplo, el pulpo y las almejas, que como no los vemos iguales, no nos parece que tengan sensibilidad, pero bueno, evidentemente tienen un sistema fisiológico y nervioso muy parecido al nuestro y está claro que son sensibles. Otra cosa es ya la discusión sobre la conciencia y la conciencia de que soy vivo y de que soy una unidad de acción. Sí. Bueno, pero sobre esa cuestión de seres sensibles no hay discusión posible. Y eso viene derivado fundamentalmente de la Unión Europea, ya desde el Consejo de Europa y la Convención de los Derechos, del respeto a los animales, que es del año 74, pero que yo creo que eso está un poco imbuido en toda persona. La persona no maltrata a un animal porque sí, no maltratas a un animal. Y
es su protección. Y eso se consiguió ya incluir, aunque la Unión Europea suscribió el Convenio de Europa del año 74, pues luego todavía todo eso ha habido que regularlo. Ya pasó como protocolo en el Tratado de Ámsterdam, que creo recordar que fue en 1999, pero hasta el Tratado de Lisboa no se incluyó en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es decir, que también desde el punto de vista jurídico y legal está regulado toda la, diríamos, relación hombre-animales, animales como seres existencialmente protegidos. Todo eso está regulado, ¿verdad? Sí, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que como decía que es como la Constitución de la Unión Europea, que todos nos hemos dado, ya en el artículo 13, creo recordar, lo dice expresamente, que la Unión Europea en todas sus políticas, todas las políticas públicas, bueno, todas no, pero bueno, casi en todas, tiene que contemplar que los animales son seres sensibles, eso sí, respetando las culturas de cada uno. Bueno, y teniendo en cuenta que son seres sensibles, lo que evidentemente está prohibido es el maltrato. ¿Qué significa que las políticas contemplen que son seres sensibles? Pues que hay un montón de investigación, porque una cosa es lo que dice la ciencia, lo que has conseguido demostrar, y otra cosa es lo que yo percibo, que un animal con una manta de cuadros me parece a mí que va a estar muy bien, pero a lo mejor lo que tiene es demasiado calor. Pero la ciencia se ocupa de esas cosas. Hay mucha investigación sobre el bienestar animal, sobre eso, cuáles son sus condiciones y sus necesidades alimenticias, de habitáculo, de comportamiento, todo eso lleva una revolución profusa en la Unión Europea desde el punto de vista general de las explotaciones, por especies, por sistemas de explotación, en el transporte, en el sacrificio, y todo eso es de obligado cumplimiento. Tú que trabajas a nivel de la Junta, ¿cómo está regulado en la Junta de Castilla-La Mancha? Me refiero, toda esa normativa o todo ese conjunto de leyes de protección para el bienestar animal en nuestra región. Pues como en el resto de Europa, porque son directivas de obligado cumplimiento que prácticamente no necesitan transposición. En el caso de Castilla-La Mancha además hay una ley de protección de animales domésticos. Y luego lo que ya todos sabemos, que hay una Fiscalía de Medio Ambiente especializada en el asunto, que son delitos penales, el maltrato. Pero una cosa es, que el bienestar es el que nos provee la ciencia, ¿no? Y el maltrato es un delito. Y todo lo que sea mejorar de bienestar, pues también hay que evitar tener opinión. Opinión, siempre hay que tener opinión, pero me refiero a una opinión con criterio. Pues lo que decía, recuerdo que tiene cierta gracia, porque cuando se trabajaba en aves de puesta, que en aves de puesta hay una regulación exhaustiva. Bueno, pues se barajaba la posibilidad de que una música clásica, creo que se probaba con Mozart y no recuerdo con quién más, pero bueno, ambiental, eso le pudiese producir unas mejores condiciones. Y al final lo que se probó es que para las gallinas eso era ruido y molesto, claro. Pilar, hemos llegado al final del programa, pero aunque sea un pequeño mensaje, yo siempre a los entrevistados les pido algo, una improvisación, algo para que nuestros oyentes, espectadores, no tengan tanto reparo con la carne dentro de esa controversia. ¿Qué le puedes decir? Pues yo, reparos porque piensen que va a ser perjudicial para la salud, pues hay que tomarla en equilibrio con el resto de alimentos que hay. Tener una dieta sana es tomar legumbres, tomar vegetales, beber agua, hacer ejercicio, pasarlo bien, reír y tomar carne, porque la carne es una fuente de vitamina B12, es una fuente esencial, y aparte de que organolépticamente son grandes productos y que son parte de nuestra cultura. Bien, amigos, con esta idea terminamos el programa, agradeciéndoles como siempre que nos sigan, y también agradecer a doña Pilar Gil Adrados, que nos ha expuesto esas controversias científicas que tiene la carne. Así que hasta el próximo programa. Hasta el próximo y también programa. a ustedes. Adiós, buenas tardes.
Adiós.